Una vez visto un primer video que trataba sobre la base del párrafo, la información relacionada con él, el propósito de este video es centrarnos en el párrafo y cómo está representado en el artículo científico. ¿Cuáles son algunos elementos que recordamos sobre los párrafos? Está compuesto por distintas oraciones, es una unidad compleja de sentido en sí. Un párrafo puede ser en sí mismo un texto o puede ser parte en conjunto con otros párrafos de un texto más amplio. Un párrafo maneja una idea principal y dentro de los textos académicos que tienen tres secciones, introducción, desarrollo y conclusión, pues cada párrafo va a tener una función y un tipo de información que encontramos como la oración temática, que es la idea central, que nos lleva a las ideas secundarias que desarrollan parte de esa información en conjunto con la evidencia y luego la oración de cierre. Ahora, en esta presentación vamos a ver los párrafos en contexto dentro de cada una de las secciones del artículo de investigación. Los invito, y lo voy a decir desde el inicio para no tener que repetirlo en cada una de las láminas, a que cada vez que cambiemos de párrafo puedan pausar el video si así lo desean, para que puedan practicar ejercicios de comprensión del texto, es decir, que de antemano ya conozcamos de qué trata el párrafo y hacia dónde va, antes de enfocarnos en la estructura de las frases específicas que nos van a ayudar a ubicarnos. Están invitados a hacer ese trabajo a manera de práctica de todo lo que hemos visto a lo largo de las unidades. Comencemos entonces. Hablamos primero de una introducción. La introducción, al ser un párrafo que presenta, o una sección que presenta la información que nos presenta el artículo, lo más común que vamos a encontrar son párrafos expositivos, ya que explican cuál es el problema de investigación, cuál es la importancia de la investigación y cuáles son los objetivos que se van a desarrollar. Y vemos un poco la información que se encuentra allí. Entonces, si se fijan en este párrafo que está acá, habla, por ejemplo, lo dice, esas son oraciones claves que se acuerdan cuando hablamos de la tesis. This research study intends to present. Este estudio de investigación busca o intenta presentar. Entonces encontramos frases como this research study intends to present the purpose of this study, the purpose of this article. This article focuses on the main idea of this article is to. Encontramos todo ese tipo de párrafos, de frases, perdón, que nos van a decir, epa, aquí está el propósito central y aquí está de lo que va a hablar el párrafo. Si lo echamos un poquito hacia atrás, vemos que él arranca incluso con una frase que dice, in order to, ¿ok? In order to highlight the opportunities. Para poder resaltar las oportunidades y obstáculos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la gestión educativa, este artículo se centra en este tema. A veces incluso ellos tienen como esa breve introducción que dice, bueno, para poderte mostrar esto, en función de lo que he mencionado, el artículo va a ser esto. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar que estamos hablando en efecto de la introducción de un artículo científico. Pasamos entonces a la sección de la revisión de la literatura, lo que nosotros conocemos con los antecedentes. Lo más común que vamos a encontrar en este caso son párrafos de resumen, ya que los antecedentes simplemente condensan la información de otros estudios que han sido leídos y revisados para sentar bases en este estudio. También encontramos párrafos comparativos que nos hablan de las diferencias y similitudes de cada uno de los estudios que nosotros estamos desarrollando para finalmente tener inclusive párrafos argumentativos que nos dicen, una vez conocida esta información, mi artículo o esta investigación va a desarrollar este tema y se diferencia por esto y se asemeja por esto, y empieza a argumentar. Si nosotros vemos este ejemplo, lo más común que nos vamos a encontrar es este tipo de entradas que dice, one study on, un estudio en esta área. O vamos a encontrar one study by McCune, por ejemplo, un estudio por este autor. Vamos a poner a research study carried out by Universidad de los Andes, un estudio llevado a cabo por Universidad de los Andes. Ese tipo de frases son fijas, siempre tienden a arrancar así. Y de allí que también en este párrafo, ¿qué vamos a encontrar? Primero, alguien hizo un estudio en un sitio, en una fecha. El estudio tenía este propósito, el estudio siguió esta metodología, contó con estos participantes, encontró estos resultados y llegó a esta conclusión. Los párrafos de antecedentes son bastante sencillos en ese aspecto porque la información sigue una fórmula. Si no sigue esa fórmula, simplemente no vamos a entender la información. Si nosotros continuamos, pasamos a la sección de metodología. Vemos que hay
párrafos descriptivos, porque nos hablan justamente de cómo está diseñada la investigación. Y luego pasamos a párrafos explicativos que nos dan a entender por qué yo elegí eso, por qué yo elegí esta metodología, por qué yo elegí estos participantes, por qué yo elegí este tipo de análisis. Es una justificación en este caso. Entonces, vemos que hay pistas que nos ayudan a seguir este tipo de párrafos. Vamos a ver que de antemano nos van a decir cuál es el tipo de estudio, como en este caso, que tenemos un estudio cuantitativo. Después nos dicen, oye, para poder hacer este estudio, ¿qué utilizamos? Bueno, utilizamos un cuestionario estructurado. ¿Y a quién fue enviado? A un tipo de a estudiantes de distintas universidades. ¿Cuál fue el método que utilizamos para poder elegir las muestras? Ahí está. Y después habla un poco de cuál fue el procedimiento que se le pidió a los estudiantes que hicieran, luego que se le pidió a las personas también, una descripción de ellos, sus pensamientos, y luego continuó. ¿Y qué más nos vuelve a decir? Bueno, utilizamos una escala de Likert. Eso es parte de la metodología. ¿Y qué es lo que dice la escala de Likert? Y luego dice, utilizamos este software para poder analizar los datos. ¿Ok? Entonces, vemos que también este tipo de párrafos tienen una estructura más o menos formulaica, quizás no tan cuadrada como la de los antecedentes, pero necesitamos tener ese tipo de información obligatoriamente, de qué tipo de estudio fue, cuál fue los elementos que ellos recaudaron, cómo los recaudaron, cómo fueron los participantes y qué utilizamos para nosotros poder analizar la información. Eso nos dice de frente que estamos en este tipo de párrafos. Luego pasamos al párrafo de los resultados. El párrafo de los resultados nos describe, ya que se explaya en presentar cuál fue la información o qué fue lo que nosotros vimos como parte de de nuestra investigación. Y con párrafos comparativos, porque a veces nos ayudan a decir, bueno, yo comparo lo que se vio en este estudio que yo utilicé en los antecedentes, lo que encontró el autor y lo que estoy encontrando yo en el mío. Y entonces, si vemos, hay frases específicas que nos dicen, Table 3 shows, la tabla 3 nos muestra graphic 3, el gráfico número 3 en este caso, y vemos ese tipo de frases, nos muestra em, las preguntas que fueron utilizadas en este sentido. Entonces hay unos que dicen, in question number 3, 30% of the participants answered this. En esta pregunta, tanta cantidad de participantes contestaron esto. Van llevando una especie de orden lógico que va agrupado. Y entonces dice, bueno, estos resultados mostraron esto. ¿Y qué mostró? Que fue una buena idea. Y vemos también comparativos porque dice, students learn more, aprenden más. Made learning material easier to find, más fácil de encontrar. Made writing tests easier, escribir, crear exámenes de manera más fácil. Entonces vemos los comparativos porque efectivamente en este caso el resultado es positivo y me dice que fue mejor. Y para yo poder decir que algo es mejor, utilizo comparativos en este caso. Y vemos que, de nuevo, la información va organizada de manera lógica y ese tipo de frases me dice, aquí yo estoy hablando de resultados. Y si vamos luego a la sección de discusión, vemos que hay párrafos que nos permiten interpretar esos resultados en función de la investigación que nosotros estemos llevando a cabo. Vemos que hay párrafos que argumentan y son persuasivos hacia el sentido de, oye, ¿cuáles son la implicación de estos resultados que yo estoy mostrando? Y reafirman lo que yo estoy presentando anteriormente. Y también a veces habla un poco de, bueno, de cuáles son las limitaciones del estudio en función de los resultados que yo tenga. Entonces vemos cómo, justamente vemos, todos los estudiantes que hicieron este tipo de actividades les gustó. Vemos de una vez que hay una implicación. A través de este tipo de actividades, los estudiantes mostraron esto y empiezo a utilizar los términos de mi teoría, entre el caso, Students show signs of deep learning. Eso implica que yo tuve que haberlo mencionado antes. Al utilizar este tipo de actividades de aprendizaje mixto para ayudar a los estudiantes de esta forma, ellos hicieron esto. Veo que al yo hacer esto, la implicación fue esto. Al yo tener esto en práctica, se consiguió esto. Estoy comenzando a unir para discutir mis implicaciones en este caso. Y finalmente, yo paso a una conclusión que, bueno, son párrafos que resumen, porque si recordamos el video anterior, hablamos que las conclusiones resumen los puntos más resaltantes que se han presentado a lo largo de un texto académico y las conclusiones también son espacio para hablar del futuro de lo que se proyecta en función de la investigación que yo estoy realizando. Entonces vemos que él dice simplemente, el aprendizaje mixto es bueno para los estudiantes de tres maneras. Uno,
2 y 3 y lo va. Y entonces en función de la información que yo ya he presentado brevemente o anteriormente, él comienza a desarrollar un poco la idea, pero son ideas que yo ya he mencionado. Inmediatamente vemos en la siguiente parte que está subrayada y dice, Teachers should always be on the lookout for fresh, useful and ways to help their students make the most of these chances. Entonces habla de que es un proceso constante, de que es un proceso de actualización, que tenemos que llevarlo a la mano. Entonces, estamos hablando un poco de la visión del futuro. Ojo, si esto fuese un trabajo de grado, pues esa parte estuviese mucho más extendida. En un artículo de investigación es bastante más resumido. Pero vemos entonces cómo cada uno de estos párrafos que hemos visto de manera bastante breve, y por eso los vuelvo a invitar a que frenen el video y lo puedan ver con calmita, nos muestra que hay frases que vamos a encontrar en una sección y no en otra. Palabras que nos vamos a encontrar en una sección y no en otra. Y tipos de párrafos que vamos a encontrar en una sección y no en otra. Entonces, por eso es que conocer esto, quizás no de memoria y bien arraigado, pero sí tener un conocimiento base de esto que se nos active cada vez que vamos a leer un artículo, nos va a permitir anticiparnos en dónde vamos a encontrar la información, a dónde me tengo que mover si yo quiero buscar una información en específico. Y me va a ayudar de antemano a poder estructurarme de manera lógica de qué es lo que voy a esperar, cómo lo voy a esperar y dónde lo voy a esperar. Entonces, bueno, espero que esto haya sido de ayuda y continuamos con elementos prácticos dentro de esta unidad curricular.